Buenas tardes para todos. Mi nombre es David Santiago Pérez Patiño y voy a explicar la tarea 3, aprendizaje estadístico no supervisado. Inicialmente los objetivos. El objetivo general es aplicar técnicas de análisis no supervisado como PCA, K-means y agrupamiento jerárquico para identificar patrones, reducir la dimensionalidad y segmentar los datos. Los objetivos específicos son: primero, analizar los datos mediante PCA para seleccionar componentes clave; segundo, diseñar un modelo de K-means para agrupar observaciones en clústeres significativos; y el tercero, explorar relaciones jerárquicas utilizando un dendrograma para seleccionar los clústeres. Iniciamos con los resultados del PCA. Como podemos ver, obtuvimos cuatro componentes principales. Esto es debido a que, como la guía no nos dijo cuántos componentes requeríamos, el programa por defecto selecciona la igual cantidad a las variables que tengan los datos, que en este caso eran cuatro. Como vemos en la varianza explicada y acumulada, podemos ver que el componente principal uno explica el 50% de los datos y que los tres componentes principales iniciales explican el 98,19% de los datos. Es decir, que solo tomando estos tres primeros componentes principales podríamos disminuir la dimensionalidad de los datos sin tener mucha pérdida de información. Eso también lo podemos confirmar por medio del screen plot, en el que podemos ver que la recta pierde su pendiente cuando tenemos tres componentes. En cuanto a los datos específicos de los componentes, podemos ver que el componente principal uno y el componente principal 4 están fuertemente relacionados con la duración esperada del viaje y con el costo histórico. Pero el componente principal uno está relacionado de manera positiva, es decir, que ambas variables crecen al tiempo, y el componente principal 4 están inversamente relacionadas: cuando una crece, la otra disminuye y viceversa. Para el componente principal 2 y el componente principal 3 están bastante relacionados con el número de pasajeros y las calificaciones promedio, pero similar al caso anterior, el componente principal 2 tiene una relación positiva, ambas variables crecen y disminuyen al tiempo, mientras que el componente principal 3 tiene una relación inversa, donde si una variable crece, la otra disminuye y viceversa. En cuanto a los resultados del K-means, podemos ver que la distribución de los datos es equilibrada, ya que su peso porcentual de cada uno de los clústeres es muy cercano al 25%. Además, podemos ver que el modelo como tal tuvo un comportamiento regular debido a que el Silhouette Score fue bajo, es decir, que los clústeres no quedaron muy bien definidos, además de que tiene una inercia muy alta, es decir, que tampoco los clústeres están muy compactos. Como sugerencia, sería ideal intentar cambiar el número de clústeres para investigar si de pronto se pueden optimizar estas métricas del modelo. En cuanto a los datos de cada clúster, vemos que el clúster cero tiene mayor número de pasajeros y las duraciones y costo del viaje son más bajos que el promedio, y tiene una calificación promedio de 4,36. El clúster uno tiene menor calificación promedio de 3,8, es la más baja de todas, además de que las duraciones esperadas de los viajes y los costos son significativamente más altos. El clúster 2 tiene el menor número promedio de pasajeros, 40,79, además de una duración esperada baja y costos relativamente bajos también. Y el clúster número tiene la calificación promedio más alta, 4,62, y los costos y duraciones más altos. Además, en los gráficos de dispersión podemos ver que la duración esperada del viaje y el costo histórico tienen una correlación positiva, y que por su parte el la calificación promedio y el número de pasajeros no tienen ningún tipo de correlación aparente, y esto evidentemente impacta en la división de los datos, como podemos ver como en las gráficas se ubican los centroides. En cuanto a los resultados del agrupamiento jerárquico, como podemos ver en el dendrograma, la mayor disminución en distancias se vio en las primeras cuatro divisiones, entre 2 y 4 clústeres. Por eso, para este modelo decidimos tomar el número intermedio de tres clústeres como el número que vamos a utilizar para el modelo. Y el método utilizado fue WAR, que optimiza la varianza dentro de cada uno de los clústeres. Además, para estos modelos hemos usado datos que están estandarizados para evitar que haya dominio de alguno de los datos sobre el resto y que los modelos queden sesgados.
En cuanto a los datos obtenidos de cada clúster de este modelo, podemos ver que el clúster uno tiene mucha relación con viajes rápidos y económicos, el clúster 2 con viajes largos y premium y el clúster 3 con el segmento intermedio, pero con alta variabilidad. Es decir, no viajes muy largos ni cortos, ni tampoco muy caros ni económicos. Y en cuanto al peso porcentual, vemos que la clase cero de viajes rápidos económicos representa prácticamente el 50% de los datos, mientras que el segmento intermedio presenta un 33% de los datos aproximadamente, y la clase que menos se presenta es la de viajes largos y premium, es decir, los viajes más costosos. Pero con esto podemos confirmar que los clusters quedaron representando perfiles jerárquicos claros con características bien delimitadas y diferenciadas entre ellos. Y como conclusiones tenemos la reducción de dimensiones. Los tres primeros componentes principales del PCA explican el 98,19% de la varianza, permitiendo simplificar el análisis sin pérdida significativa de la información. Variables clave: el segundo y tercer componente están asociados a la duración y el costo del viaje, destacando su importancia en la variabilidad de los datos. La evaluación de clústeres, métricas como el Silhouette Score y la inercia, son esenciales para evaluar la calidad del K-means. Las relaciones lineales: el K-means funciona mejor con variables lineales relacionadas cuya duración y costo generan clústeres más definidos. El agrupamiento jerárquico: en el dendrograma se identificaron tres clústeres ideales basados en las distancias, evidenciando patrones naturales en los datos. Y la interpretación de clústeres: los clústeres representan perfiles de viajes rápidos y económicos, largos y premium, e intermedios, pero con mayor variabilidad. Y eso sería todo. Gracias.